Estamos de regreso en Altavoz, en Radio Vital 91.1 FM, y estamos en línea con el doctor Enrique Gersi para conversar diversos temas de coyuntura. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Aarón, encantado de saludarte. Muchas gracias, doctor. Doctor, a ver, recientemente PPK se ha unido a las filas del partido Fiorella Molinelli. ¿Y esto es por qué, doctor? Porque quiere entrar al Senado y blindarse de los juicios que aqueja. Bueno, pero no le serviría de nada, estimado Aarón, porque tú sabes que con la modificación constitucional del lagarto, la inmunidad ha sido restringida y son hechos anteriores. Supongamos que PPK fuera elegido senador, serían hechos anteriores a su elección, entonces no le serviría de nada, salvo que esa reforma constitucional sea revertida y se regrese a un esquema rígido de inmunidad, cosa que no parece estar en el debate, por lo menos por ahora. No me diera la impresión que Kuczynski vaya a conseguir ninguna ventaja de esta inscripción. ¿Y por qué qué estaría pasando por la cabeza de Pedro Pablo a esta edad? Bueno, un partido? vi en la foto a la señora Molinelli, que ha sido su ministra, su presidenta del Seguro Social, político. Creo que es una persona muy cercana a él, y a Gilbert Violeta en la foto, que es su reaparición pública. Sí. Violeta era su principal operador político, además era bastante hábil como operador político. Me imagino que son ellos los que han entusiasmado a Pedro Pablo a un reingreso a la política, ¿no? Hablando de... Pero creo que es un entusiasmo. Sí. No creo que busque una ventaja judicial, porque no la va a conseguir, ¿eh? Doctor, y hablando de las elecciones, venimos advirtiendo desde aquí que vamos a tener 58 partidos políticos para el 2026, ¿no? Porque todos se están inscribiendo con la normativa anterior que dio Vizcarra, es decir, la recolección de 25.000 afiliados, que parece que no ha sido muy difícil, ¿no, doctor? Mira, hay 35 a la fecha. Y 23 en proceso. Pero ¿no? Escuché efectivamente un funcionario del sistema electoral decir que había un montón de trámites, expedientes en trámite, ¿no? Y podrían llegar a casi 50 o más de 50. Eso es absolutamente inusitado e irracional. Sin embargo, has visto que ya hay algunas iniciativas para disminuir ese número, ¿no? En primer lugar, hay una sorprendente, digo yo, demanda del Ministerio Público contra el partido Antauro, ¿no? Sí. Ese que el jurado dice que no es de Antauro, sino que es A.N.P.A. Es una payasada, ¿no? Sí. Pero hay una demanda del Ministerio Público para que el Poder Judicial lo declare inconstitucional y lo suprima, en cuyo caso, si esa demanda es estimada, esas demandas avanzan muy rápido porque se presentan directamente a la Corte Suprema. Es una sola instancia, desaparecería el partido Antauro. Y luego, si has visto, hay otra iniciativa medio sospechosa también del Jurado Nacional de Elecciones, para prohibir que los fundadores y dirigentes de los partidos políticos que hayan sido sentenciados por ciertos delitos no puedan continuar como dirigentes. No participen, ¿no? En las elecciones. La lista, Aarón, es sospechosa, pues, porque no está homicidio, ¿no? Y Antauro precisamente fue condenado por homicidio. No está rebelión, y Castillo está procesado por rebelión, ¿no? Es decir, ahí esa lista es un chiste. Yo estaría de acuerdo si esa ley dijera ningún condenado por delito doloso. Ahí está. En segunda instancia, listo. ¿No, doctor? Porque... Salen todos. Pero en segunda instancia. Pero así, una lista de lavandería de 2 o 3, mis amigos, mis enemigos, es sospechosa. Entonces podría suceder, respondiendo a tu pregunta, que la cantidad de partidos disminuya por decisiones judiciales o del jurado. Claro, y doctor, pero yo escuchaba una entrevista de Willy Ramírez, que es miembro del Jurado Nacional de Elecciones, y me pareció una persona ponderada y ecuánime, pero dijo que ya llegó al extremo del legalismo, ¿no? Señaló que un partido con las siglas de Abimael, amigos buenos, inteligentes, malos, etcétera, puede postular
puede inscribirse sin ningún problema, doctor, porque esa es una democracia boba, ¿no? Absolutamente. Mira, la peor enfermedad del derecho peruano se llama el positivismo jurídico, que tú has señalado muy bien en términos criollos, el legalismo. Esos jueces codigueros, esos funcionarios que aplican la ley al pie de la letra sin entender que hay una diferencia entre ley y derecho. No es lo mismo. La Constitución te obliga a aplicar el derecho, no la ley. Y puede haber momentos como estos en los cuales la letra de la ley no representa el derecho. Entonces, los jueces, los fiscales, los funcionarios públicos, los congresistas están obligados a aplicar el derecho. Y acá me parece que estas interpretaciones violan gravemente el derecho y constituyen infracción constitucional. Los funcionarios que se exponen de esa manera eventualmente podrían ser inhabilitados por el Congreso. Claro. Doctor, también quiero resaltar su postura y su propuesta. Un solo candidato de centro a la derecha y diferentes listas al Parlamento, ¿no? Sí, mira, es la fórmula de Fernando Belaúnde. El año 90 discutimos, fue el gran esfuerzo frentista de la centroderecha el año 90, como recordarás de Fredem. Y hubo varias fórmulas, ¿no? La fórmula de Belaúnde no fue tomada en cuenta en ese momento, pero creo que se aplica hoy día perfectamente, ¿no? Que sería que los distintos grupos se pongan de acuerdo en una fórmula presidencial común, ¿no? Y cada uno vaya con su lista parlamentaria de tal manera que no haya este problema, esta tensión que hay entre los dirigentes locales, que a veces piensan como caciques, ¿no es cierto?, y los dirigentes nacionales. Como hay dos cámaras ahora, eso debería ser fácil de entenderse, siempre y cuando compartan un plan de gobierno vinculante y público por 5 años, porque de esa manera la ciudadanía sabe por quién votar. Te voy a dar un ejemplo de qué sistema funcionó igualito. La convergencia en Chile. A la caída de Pinochet, eso fue lo que hicieron el Partido Demócrata Cristiano, el Partido PPS socialista de la señora Bachelet y Ricardo Lagos, el Partido Radical. Se pusieron de acuerdo, cada uno postuló, ¿no es cierto?, con sus fórmulas propias al Congreso, pero apoyaban listas comunes al Poder Ejecutivo. Y de esa manera tuvieron 3 presidentes consecutivos, ¿no? No, 4, Elwin, Frey, Lagos y la Bachelet 2 veces. Entonces, la fórmula funciona porque había un plan de gobierno conjunto y un programa de largo plazo donde toda la ciudadanía lo votó como si fuera un referéndum, ¿no? Se sometió al voto popular el programa de gobierno. Y de esa manera no solo elegías un presidente, sino elegías un plan de gobierno común. Un programa, sí. Doctor Enrique García, muy buenos días. Rumi Ceballos le saluda. Quería conocer usted, ¿cómo está usted? Gracias por estar en altavoz en Radio Vital. Usted en algún momento fue abogado de César Acuña. ¿Usted continúa siendo abogado de esta persona, de este político importante, gobernador regional? En sus juicios de alimentos. Ajá, actualmente. Actualmente tiene juicio de alimentos César Acuña. Sí, claro que sí. Ajá, cuéntanos un poquito cómo va el caso. No, eso no se puede contar. ¿Entendible? Precisamente porque son menores. Está prohibido por la ley. Ok, perfecto. ¿No? Pero usted... intereses de menores. ¿Usted? Pero hay juicios de familia. Exacto. Que tiene el señor Acuña donde yo lo patrocino, ¿no? Ajá. Pero ningún caso político. Ningún caso y no político. tengo tampoco ninguna referencia de su partido. Definitivamente. Usted fue obviamente abogado en el caso, estamos hablando de Plata como Cancha, obviamente este caso ya terminó, como sabemos. Acabó porque el señor Acuña se desistió. Así es. Además salió en televisión y dijo que él perdonaba al señor Acosta y no tenía ya nada que reclamarle. Y ojo, esto es muy importante.
Hubo una audiencia, porque no hay, hoy día la ley es diferente, pues el nuevo Código Procesal Penal, una querella para poderse desistir, el desistimiento tiene que ser aceptado por la otra parte. Ujú. Entonces el querellado, en este caso que usted menciona, en la audiencia aceptó el perdón de Acuña Ujú. y el desistimiento. ¿Qué Por lo lecciones, cual ya no hay nada que discutir. qué lecciones podemos sacar de este tipo de procesos en el país, obviamente, que es bastante auscultado por la ciudadanía? Bueno, el gran problema con los delitos contra el honor en el Perú es que no se siguió la recomendación, y yo lo he dicho públicamente muchas veces, inclusive hemos presentado con un grupo de profesores universitarios hace 2 o 3 legislaturas, hubo un congreso, una conferencia en el Colegio de Abogados, ¿no? Con el doctor Aníbal Quiroga, defendimos la tesis de la denominada Declaración de Tlatelolco de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ujú. según la cual los delitos contra contra el honor, sobre todo los delitos de prensa, no las calumnias comunes y corrientes, sino Claro. los delitos de prensa, Ujú. debían despenalizarse Claro, sí. y convertirse en civiles, en indemnizaciones civiles. Ujú. No, presentamos inclusive, como le decía, un proyecto de ley que el congresista Eguren en esa época recogió nuestra propuesta y lo presentó en el Congreso, lamentablemente no prosperó. Yo creo que el Congreso debería acoger la sugerencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, porque la despenalización de la querella por delitos de prensa creo que es lo mejor para un país. Ujú. Claro, y Pero mientras esté vigente hay que cumplir la ley, pues. sí, el caso emblemático fue el de Magali, ¿no? Que estuvo un mes presa por difamación, ¿no? Totalmente inaudito. ¿Cómo ¿no? no? ¿Cómo no? Así es. De otro Y al lado, final se revocó la sentencia. así es. De otro lado, doctor, desde su punto de vista como jurista, además como abogado, ¿qué medidas usted considera esenciales para combatir la corrupción que se percibe existe todavía en el sistema judicial? Yo he dado muchas charlas sobre ese tema. Me parece que toda la política anticorrupción carece de sentido, porque no se entiende la lógica económica de la corrupción. La corrupción no es una causa, es un efecto de la ineficiente estructura institucional. Ujú. Cuando uno tiene una legalidad muy costosa, lo que decíamos hace unos minutos con Aarón, los funcionarios legalistas, ¿qué pasa? ¿La gente cumple la ley o la incumple? La incumple, pues. Sistemas ineficientes, costosos, absurdos, ridículos, crean la economía informal. En teoría, la economía informal es una forma de corrupción, Ujú. pero constituye pues casi el 90% del país. ¿Vas a meter preso al 90% del país? No hay forma, es al revés. Lo que tenemos que hacer, porque la gente se mueve por incentivos, es derogar la legislación ineficiente, incluido el sistema tributario y laboral, que son sencillamente absurdos, y establecer un sistema institucional eficiente. Cuando tengas una legalidad cuyo costo de cumplimiento sea menor que su beneficio, no habrá corrupción, y la corrupción en el Perú disminuirá a los estándares internacionales. Sí, doctor, estamos viendo cada día más casos de mochasueldos y hay propuestas de que la Comisión de Ética sea conformada por exparlamentarios, una comisión externa donde no se trate de evitar el blindaje. ¿Usted cómo ve esta propuesta? Puede ser. Sin embargo, tú sabes que si traes a gente de fuera del Congreso, es muy posible que sencillamente los parlamentarios no les hagan caso, ¿no? Ujú. Porque, digamos, el parlamentario, como todavía tiene algo de fuero propio, va a venir un ex parlamentario a darle instrucciones o a sancionarlo. Muy probablemente las sanciones no sean aceptadas por los grupos políticos, ¿no? Claro. Es un tema bastante delicado, ¿no? En mi época no había... Claro, eso le iba a decir. No existía, ¿no? Pero había más honor, la ¿no? Junta directiva la que convocaba
y al final el Pleno directamente acogía o no acogía las recomendaciones de la Junta. Debería ser así, Hoy ¿no? esta creación de la Comisión de Ética siempre constituye una complejidad, ¿no? ¿Y no se debería volver al sistema anterior? Podría ser, en mi época funcionaba, hubo 2 o 3 diputados, me acuerdo en el breve periodo que ocupé una curul, que cometieron delitos y fueron desaforados en el día, ¿no? Nadie los protegió, fueron desaforados y entregados a la justicia. Claro, otra crisis que también vivimos es que hay más de 13 bancadas o hasta 15, creo, y eso es porque no debería ser el dueño no debería ser el dueño de Curul, acaso el partido y no la persona. No, eso no nos llevaría a la dictadura, pues sería como Corea del Norte, ¿no? Si tú haces que el partido sea el dueño de la curul, hay mandato imperativo, pues, cosa que está prohibida. Y en segundo lugar, la amenaza a la libertad de conciencia del parlamentario sería absoluta, ¿no? Bueno, el punto está en que hoy día los parlamentarios tienen un problema en su elección. No es una elección uninominal, es plurinominal. Sí, entonces uno vota por listas, no vota por un parlamentario. Entonces, para que se pueda ejercer la responsabilidad política del parlamentario, hay que hacer una reforma electoral profunda, ¿no? El ex magistrado del Tribunal Constitucional, hoy día embajador en la OEA, doctor José Luis Sardón de Taboada, tiene un estudio magnífico que publicó diciendo que se debería cambiar de sistema electoral de un sistema plurinominal a un sistema uninominal, de tal manera que cada ciudadano sepa quién es su parlamentario y de esa forma le puede exigir, ¿no?, que lo represente debidamente. Y de esa manera, además, la sanción política, que es el voto, la elección o reelección, se pueda llevar a cabo. Claro, y también debería... Eso hoy día es imposible, por eso es que hay impunidad. Y debería darse renovación por mitades o por tercios, yo creo. No lo creo, porque produce gran inestabilidad. Sí. Claro. Yo no soy un partidario de la renovación por es complicado en este país, ¿no? El presidente se queda sin mayoría a la mitad de su mandato, va a haber un golpe, o lo da él o lo da el Congreso. Y hablando de reformas, doctor, ya para terminar y darle paso a Rumi. El Congreso, si me permites, el Congreso debe elegirse en la segunda vuelta. A eso iba, sí. No en la primera vuelta, para alinear los incentivos y haya mayorías parlamentarias sólidas. Jaime Althusen Lampadia hace algunos meses propuso esta iniciativa que me pareció brillante. Esa es una reforma muy sencilla de la Constitución también, que podría hacer el Congreso de tal manera que el Congreso sea elegido en la segunda vuelta. Con eso se acaba la fragmentación de las bancadas. Doctor, a propósito de elecciones, y usted también no solo es abogado, también ha sido político, ¿cuáles son sus intenciones políticas de cara al 2026? Mías, ninguna. Ver la televisión. Pero el país necesita personas que tienen conocimiento como usted. Bueno, usted ha participado en política. Ahora, gracias a la invitación de ustedes, nunca me voy a negar a dar mi opinión. Yo siempre participaré en el debate público diciendo con lo que estoy de acuerdo y con lo que no estoy de acuerdo. Pero militancia política ya no tengo. Pero si lo invitaran a participar de alguna terna, de alguna plancha, no, ninguna. Totalmente. No. Sí. Yo ya hice ese camino, ya no tengo interés en continuar. ¿Ni para senadores? No, mucho menos. Eso es muy aburrido. Aburridísimo. Doctor, ayer estaba viendo... El Senado es lo más aburrido del mundo. ¿Por qué es aburrido, doctor Gersi? ¿Por qué es aburrido el Senado? Mira, los senadores, como es una cámara de gente mayor, no, lo único que hacen es corregir los errores de los diputados. Y no hay la pasión política que es la que le da, si tú quieres, sabor. En todo caso No, el Senado es una cámara reflexiva que no es el tipo de debate que me atraiga. En todo caso, ¿fue un error del Congreso haber apostado por un Senado? No, al revés. Ha sido un gran acierto. Yo creo que han cometido solo un error y es una iniciativa para tomar en cuenta, ¿no? Yo creo que en la reforma constitucional
que creó el Senado se quedó corta. Mira, te voy a explicar. Mi tesis es la siguiente, que debe haber dos cámaras. Que una sea la que legisle, la Cámara de Diputados, hace las leyes. Y la otra, el Senado, deroga. ¿Me entiendes? Ujú. Para que se produzca un nivel de competencia entre las dos cámaras. El Senado no debería aprobar leyes, Ujú. solo debería derogarlas, mientras la Cámara de Diputados debería aprobarlas y repartirse las competencias políticas. La Cámara de Diputados, la Cámara de Control Político, censura, interpela e inhabilita. El Senado confirma el nombramiento de los generales para que tengan un deber de lealtad democrático, ¿no? Confirma a los jueces de la Corte Suprema para que tengan un deber de lealtad democrático y confirma a los embajadores por la misma razón. Pues yo creo en un Senado que derogue leyes, no que apruebe leyes. Eso no ha sido lamentablemente recogido por el Congreso. De acuerdo. ¿Y qué pasa cuando el Senado observe una iniciativa? ¿Esta regresa a la Cámara punto, Baja? Nunca entra en vigencia. No, en este Nunca momento, entra en vigencia, con quedó. con la normativa aprobada, ¿qué es lo que No, sucede? con el sistema actual es igualito al anterior. Pues. ¿Y la Cámara Baja El la puede Senado y parar? la Cámara Ajá. pueden legislar y un proyecto que nace en diputados pasa al Senado y viceversa. Un proyecto que nace en el Senado pasa a diputados. Y si el Senado o diputados están en desacuerdo, regresa a la Cámara de origen para su insistencia. Doctor, ya para ir terminando, ayer yo veía en un programa la presentación de Carlos Álvarez, la imitación que le decía a Dina Boluarte, y automáticamente cambió de personaje y se convirtió de nuevo en el político y dijo pena de muerte para los criminales. ¿Usted ve alternativas en Carlos Álvarez? Álvarez está creando su personaje, ¿ah? No lo menosprecien, ya lo he dicho yo en la prensa cuando me han preguntado de candidatos posibles, claro, ahí están muchos, ¿no? Pero Carlos Álvarez debe ser tomado en cuenta, ¿ah? De otro lado, doctor, usted seguramente ha escuchado las 5 horas de discurso de la presidenta ante el Congreso. ¿Cómo evalúa usted en este paso, digamos, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en el actual contexto con una bajísima desaprobación por parte de la ciudadanía? Bajísima aprobación. Bajísima aprobación, obviamente. Sí, a ver, mira, el mensaje del mensaje fue la presencia de Nicanor. No, eso fue el verdadero mensaje. Lo que la señora Dina leyó fue la guía telefónica, nadie le hizo caso, a nadie le interesó. Lo único políticamente relevante es que ella sentó en el palco presidencial a su hermano, y que es objeto de investigación, hasta un pedido de detención preventiva. Ese mensaje político es poderosísimo. Te está diciendo que hay una dinastía familiar en el Poder Ejecutivo a la que no le importa la opinión pública ni la opinión del Poder Judicial ni de nadie, ¿no? Es una señal clara de poder, entonces. Eso, como telón de fondo, me parece sumamente delicado, porque la señora Dina todavía tiene 2 años más en el gobierno. Totalmente. Lamentablemente yo veo que el problema del gobierno es que hay un gabinete muy dispar. Hay ministros muy brillantes, como el canciller, el ministro de Justicia, ¿no? Y hay otros ministros que no lo son y que han cometido errores permanentes en expresiones que han dado, que han sido objeto pues de crisis políticas como consecuencia de lo dicho por ellos. Esta disparidad entre los ministros revela una falta de unidad de criterio que a mí me preocupa sinceramente. Doctor, como última pregunta. Entonces, es ya muy poco el tiempo que queda. Yo no creo que nadie en el Congreso tenga la menor intención de echar a la señora Dina. Ya en el Congreso lo que quieren es acabar.
pero el Poder Ejecutivo, por el camino que va, no está aprovechando, digamos, las circunstancias, ni está cumpliendo con su deber, ¿no? Mira, sí, estamos de nuevo en un periodo de gran expansión de los precios de los metales. Sí, no se aprovecha. Como consecuencia de los conflictos armados en Europa. Claro. El precio del oro ha llegado a $2.500 la onza, el mayor precio de la historia. El cobre cayó un poco, pero se recuperó, y todos los metales que el Perú produce como consecuencia del conflicto en Ucrania, la situación en el Oriente Medio, suben todos los días. Este es un momento en el cual el Perú debería ponerse a producir todos los grandes proyectos mineros para capitalizar el país nuevamente, porque ya hemos visto cómo ha comenzado a reducirse la pobreza, ha comenzado a aumentar la pobreza de una manera muy grave. Entonces, el gobierno debería comprometerse y tener una acción decidida para arrancar los grandes proyectos mineros. Ya sabemos que hay como una docena que están aprobados. Entonces me parece delirante que este gobierno no se concentre en un solo propósito, que es poner a marchar la minería en el Perú y garantizar la estabilidad jurídica de las diferentes inversiones que se han hecho, por ejemplo, en el agro, donde el Perú se ha convertido en el principal productor de arándanos del mundo, de banano orgánico. Hemos derrotado a Honduras y Ecuador, exportamos uva, hemos derrotado a los chilenos, páprica, exportamos páprica a Hungría, de donde es la páprica. Bueno, el boom agroexportador necesita estabilidad jurídica, y este gobierno no está dando ninguna estabilidad jurídica, más bien está dando pie a que una serie de aventureros que andan por ahí, ¿no es cierto?, estén pretendiendo cuestionar judicialmente las decisiones de gobierno que han dado lugar a una gran expansión de la actividad agroindustrial. Entonces me parece fundamental que haya una actuación del gobierno más estricta en esta materia. Por último, doctor, ¿usted cree que durante el gobierno de Dina Boluarte se capture a Vladimir Cerrón, o influye mucho que sean coimputados en el caso del dinámico del centro? Esa pregunta tiene veneno. Yo sinceramente no creo que el señor Cerrón vaya a ser capturado. Ni siquiera creo que esté en el Perú ya. Lo más probable es que el señor Cerrón, que digamos ha sido educado en Cuba y que tiene claramente una afiliación ideológica muy definida, seguramente el señor Cerrón ya se sustrajo a la persecución de la justicia y está con asilo político en alguno de los países del bloque comunista, ¿no?, que hay en América del Sur. Y además tiene poder, ¿no? Tiene bancada, le sabe mucho la presidenta también. Pero en algún momento el ministro del Interior, en algún momento el ministro del Interior señaló que ya tenían identificado la ubicación de Vladimir Cerrón y luego se desdijo, ¿no? Si uno tiene identificada la ubicación, lo capturas, ¿no?, de un perseguido por la justicia, uno no lo dice, pues, ¿no? Lo captura, pues, ¿no? Eso ya lo agarra, ahorita lo capturo, ya lo tenemos en la esquina, lo tenemos parqueado, como dicen los policías. Eso es un chiste, pues, ¿no? Si lo tienen parqueado, que lo capturen, pues. En todo caso, le estaría dando aviso, ¿no? Oye, escápate. Sí, yo creo que es un baraje, con perdón de la criollada, para la prensa, ¿no? Es para que la prensa se haga la idea, ¿no? Ya viene, ya lo cae, ahorita lo agarra. Así no funciona la policía, ¿no? La policía del Perú ha demostrado que cuando quieren realmente o pueden capturar a una persona, lo hacen en el acto. Yo creo que aquí este señor está ya protegido en algún otro lugar. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su participación y a estaremos usted, convocándolo gracias próximamente. Por la llamada, cuando quieran, quedan a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Hacemos una breve pausa y retornamos.